pues cuando baila Huancayo va a cansar, se pasea. Bailando el trapecito, Pero tú hazme bailar, así vale, Pegicos. No, solo como bailar yo. Claro, pero tiene que acompañar. No, no. Ya va. Yo con 3 también puedo. Ah, no, pero ya acá, para que me ayudes cuando esté agotado. Vamos, pero vamos una así, así. Sí. A este tengo que dar, yo a la fuerza tengo que dar siempre. por favor, no, tú no me gustas. Ah. Mira, el total, ¿no? ¿Cómo le tiene miedo? A los dos me lo llevo. Ahí está así, ahí está así. Ya, ajá. Ya listo. Hoy el audio está prendido, hija. ¿Sí? Allá. Ya, buenos días. Les saludo, por favor, señores. Íbamos a bailar ¿no? Así, ¿no? Así vamos a empezar, pero no le gusta a ella, Así, ¿no? ¿Cómo? Así. Pero ahí no sale, pero con eso no sale. Espero. A ver. Feliz día de la independencia para todos los peruanos. Y para ahí está el pasito, vamos a soltar así. ¿Cuál? Así. Así es. Ya. Pero basta ya. Listo. Gracias. Empecemos con la clase de literatura. Les voy a comentar que, como siempre, nosotros somos 2 docentes y así es que hemos coordinado, como ya hemos venido trabajando, en 2, lo dividimos en 2 el curso y pues ahora invertimos nomás las cosas. Antes, yo dedicaba, por ejemplo, española. Y ahora yo dejo de hacer española y la profesora Liliana hará española. Sí, ya les habré explicado seguramente, pero sí la primera semana lo desarrollamos los 2. Sí, así es que la primera semana, ¿qué tema se desarrolla? La teoría literaria. Entonces, cosa que yo a la siguiente semana entraré a la literatura universal. Entonces, primera semana, ¿qué se hace? La teoría. Sí, la teoría. Entonces, nosotros nos respondemos a las preguntas, ¿qué es literatura? Y disciplinas, ¿sí? Literatura y sus disciplinas. A ver, empezamos. ¿Qué viene a ser literatura? Vamos, ¿qué es literatura? A ver, Niusta, por favor, hija, ayúdame, ¿qué es literatura? ¿Qué es arte? Muy bien, entonces empezamos con eso, ¿no? Ahí está. A ver, la literatura es arte. Buenos días, estudiante Cáceres, ha llegado ya. Entonces, decíamos que vamos a empezar diciendo que la literatura viene a ser arte. Por excelencia, es esa la respuesta. Entonces, pero ¿por qué no cambiamos tal vez otros conceptos, no? Vamos a decir que la literatura es, ¿qué cosa? Es el arte. Uy, caramba, esto sigo utilizando, ya no lo voy a utilizar. Decíamos, ¿qué cosa? Es el arte de ¿qué? Es el arte de la manifestación popular, ¿sí? Es el arte de la manifestación. Es el arte de la manifestación popular. Sí, entonces, pero ¿qué entiendes cuando decimos la literatura es la manifestación? Es el arte de la manifestación popular. ¿Qué se entiende? ¿Qué es eso de que el arte donde se manifiesta quién? A ver, la literatura, ¿qué cosa es? Dice, el arte de la manifestación popular. ¿Qué se entiende por eso? Porque antes nosotros decíamos, no, la literatura es arte, pero ¿por qué es arte? Decíamos que arte, ¿por qué? Porque arte es todo trabajo del ser humano que tiene este elemento llamado belleza, ¿sí o no? Y pues dentro de ella estaba escultura, estaba baile, estaba música, el canto, estaba la literatura y entre otros. Y decíamos por qué la literatura era arte, porque pertenecía a ese mundo artístico. Pero ahora decimos, la literatura es el arte de la manifestación popular.
¿Por qué? ¿Qué se entiende por ese término que pues no, la literatura es el arte de la manifestación popular? ¿Sí? ¿Qué es manifestarse? Manifestarse es hacerse ver, hacerse notar, hacerse presente en algo. Entonces, cuando decimos que es la manifestación popular, estamos diciendo es arte de la manifestación. ¿Por qué? Porque se supone que ese llamado hacerse ver, hacerse notar, hacerse presente, va a ser de manera bella, de manera hermosa, de manera disfrutable. Estamos entonces por ahí. Ahora, ¿quién se hace notar de manera hermosa, bella? Se hace notar el pueblo, ¿sí? El pueblo, una sociedad. Entonces, pero también decimos algo, que si la literatura es el lugar donde un pueblo se hace notar de manera bonita, de hacerse notar de manera bonita puede ser de dos maneras, ¿sí o no? ¿Cuáles son esas maneras? ¿De qué maneras puede suceder? Puede suceder de dos maneras, tipos de literatura. ¿Cuáles serían? Puede ser oral o podría ser también escrita, ¿sí o no? Entonces, muy bien, la literatura es la manifestación, es decir, mírame, soy sí, pero de manera bonita. Y llamado a hacerse notar puede ser oral o puede ser escrita. Pero la pregunta sería, en cualquier caso, sea oral o sea escrita, ¿qué es lo que va a utilizar? A ver, vamos, repetimos. Si la literatura es el arte de la manifestación popular, que en otras palabras significa que un pueblo dice, mírame, soy mírame, así somos nosotros los ayacuchanos, pero mírame, ¿sí? Y pues lo hace de manera muy bonita. Si pregunto, esa persona, esa forma, puede ser oral o escrita. En cualquier caso, ¿qué utiliza? ¿Qué utiliza la literatura para hacerse notar? ¿Hay respuestas o no? ¿Hay respuestas o no? ¿Qué utiliza? En todo caso te pregunto, ¿cuál es su medio de expresión? Así es, medio de expresión. Entonces, hay que recordar algo, que cuando nosotros hablamos de la literatura, esa manifestación popular puede ser oral o puede ser escrita, pero en cualquier caso siempre va a utilizar, ¿qué cosa? La palabra como medio de expresión. Si no habría palabra, pues no habría literatura, ¿sí? No hay forma, con dibujitos ni con gestos. Necesita de la palabra sí o sí. Entonces, de esa forma. Ahora, también necesitamos hablar que la literatura, en cierta forma, debe cumplir ciertas características. A eso lo llamamos naturaleza de la literatura. Aquí hablamos entonces que hay que revisar las características, ¿ya? Las características. Cuando hablamos de características, te estoy diciendo que para que un libro sea considerada literatura, debe cumplir con ciertos requisitos. A eso lo llaman otros naturaleza. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles son esas condiciones que me dan para que un libro sea literatura? Porque si no cumple con estas condiciones, deja de ser literatura y se convierte en ciencia, que es la otra parte de la moneda, ¿sí? En el mundo hay dos tipos de textos. ¿Cuáles son? Textos científicos y textos artísticos. Y los artísticos son llamados literatura. Y los que no son artísticos son llamados ciencia. Entonces, vayamos a ver. Primera característica que debe cumplir la literatura si quiere ser de este mundo. Ese llamado ¿vero qué? Así es, verosímil, verosimilitud. Esto es lo que debe tener la literatura, verosimilitud. ¿Qué se entiende cuando decimos verosimilitud? Si nosotros damos cuenta, viene de dos voces, vero más similitud, ¿sí o no? ¿Y pero qué es vero? ¿Qué significa vero? ¿Qué se entiende cuando digo vero? A ver, es sinónimo de la palabra verdad. Mientras tanto, similitud, semejante, parecido. Entonces, conclusión, dice que la literatura, fíjate, nunca por los nunca puede ser una verdad, pero siempre por los siempre, ¿qué debe ser? Algo parecido. Entonces, la literatura, ¿qué característica cumple primero? Recuerda que nunca debe ser una verdad, siempre un parecido. O sea, ¿qué pasaría si es verdad?
Todo lo que es verdad se comprueba, ¿sí o no? Entonces, si es verdad, lo puedes comprobar, y todo lo que se comprueba, ¿cómo se llama? Ciencia. Entonces se convierte en texto científico. Y eso no me conviene porque es el antónimo de arte. Listo. Pero ¿por qué debe ser siempre símil? ¿Por qué debe ser siempre parecido? ¿Por qué dice que debe ser verosímil? ¿Qué es símil? ¿Qué es símil? Símil significa comparar, ¿sí o no? O sea, lo que en la obra va a ver, o lo que en la obra va a aparecer, tiene que ser comparado con la realidad. De tal forma que sí se puede comparar. ¿Y por qué se compara? Porque se parecen, ¿no? Porque se parecen. Todo lo que se parece se compara. Porque a ti te dice, eres como tu hermano. Porque te pareces, ¿verdad? Están haciendo, ¿qué cosa? Un símil, ¿no? Te dicen, ¿por qué serás así siempre, no? Por ejemplo, hijo mío, ¿con quién te compara tu novia? Eres como el perro. Oiga, pregunto, ¿por qué te compara con el perro? Porque, claro, pues porque eres muy fiel, muy leal, le mueves tu cola cuando llega, ¿no? Entonces, por eso te dicen, mira, ¿hay similitud o no? Entonces, todo lo que es símil, todo lo que se parece, se compara. Entonces, la literatura, ¿cómo debe ser? Comparable. Comparable. ¿Por qué es comparable? Porque se parece, pues, a la realidad. Es por eso que cuando tú lees una obra, nunca podrás evitar decir esto. ¿Qué? ¿Este pata se parece a mi amigo, creo? O hay muchos que terminan diciendo, se parece un poco a mí, creo. O sea, siempre va a haber un parecido, ¿no? Y hasta en las obras. Por ejemplo, cuando tú lees Nuestra Señora de París, nosotros los ayacuchanos tenemos la dicha de tener nuestra catedral, ¿sí o no? Y si tú lees detenidamente la obra Nuestra Señora de París, que es una obra donde describen la catedral, si tú entras, dices, oye, dices, esto no se parece a Nuestra Señora de París. Oye, sí, creo, ¿ah? ¿Por qué? Porque te describe cómo tienen pasadizos, cómo tienen, por ejemplo, cuando Quasimodo se lo lleva al campanario. Si tú eres curioso, miras el campanario y dices, wow, más o menos por ahí estaría, pero no, por ahí estaría Quasimodo cuidando a Esmeralda, ¿no? Si eres curioso. Entonces, ¿por qué? Porque es parecido a la realidad, ¿no? Entonces, la literatura debe ser parecido. ¿Y qué pasaría si deja de ser parecido? ¿Qué pasaría? A ver, nuestro estudiante Cáceres, ¿a quién se parece? ¿Qué personaje? A Pedro Páramo, me dice. O sea, ¿por qué? Porque a veces es despótico, ¿no? ¿Sí o no? A veces se pone muy agresivo, ¿no? Entonces, ahí puede ser, ¿no? Entonces, pero cada quien tiene nuestra personalidad, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo parecer a quién, a Efraín, ¿no? ¿Sí o no? Un chico hermoso, lindo, muy leal, ¿no? Sí, muy respetuosito, ¿no? Entonces, eso puede ser. Cada personaje, siempre hay una similitud, pero ¿qué pasaría si deja de ser semejante? Si deja de ser parecido a la realidad, ¿en qué se convierte? ¿En qué se convierte? Si no se parece nada a la realidad, ¿se convierte en ciencia? Ya no. Si no, se convierte en subliteratura, que está por debajo de lo artístico. Sí, entonces recuerda, conclusión, cuando decimos verosímil, significa que parece, ¿qué cosa? Parece cierto. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Pero no es cierto. No se puede comprobar. De que parezca así. Por eso alguna vez hemos dicho, ¿Quijote existe? No. Pero alguien dijo, profesor, pero nuestro Sagasti, ¿ese no es Quijote? Y tú le miras detenidamente y dices, no, sí, tiene muchas cualidades Quijote. Alto, bigotudito, flaco, cara un poco hundida y un poco loco todavía, ¿no? ¿Sí o no? Se parece, pero ¿podemos decir que es él? No. De que se parece, sí, pero no era cierto de que sea Quijote. Ahora, en 28 de julio, ¿qué eventos va a haber demasiado, estudiante Cáceres? Pelea de gallos, pelea de gallos. Entonces, ¿qué va a pasar? No, uno se bebe y van a mecharse como gallos también. Entonces, ¿qué pasa? Pregunto. Cuando vas a ir a cualquier de esas peleas de gallos, estoy más que seguro que alguien va a decir, oye, ¿ese no es Carmelo? ¿Por qué? Porque leíste Caballero Carmelo. Y hay muchos gallos que se parecen a ese caballero de Caucato. Pero, ¿será cierto que es Caballero Carmelo? No. Parecía cierto, pero no era cierto. Pues cuando lo ves bien, no es cierto. Así debe ser la literatura. Ya, pasamos a otro. ¿Qué más? 2. ¿Qué característica más debe cumplir? Dice que la literatura debe tener sí o sí este llamado ficción. Ficción. Llamado también
creatividad. Otros lo llaman fantasía. Fantasía. Esto debe tener. Así es que ficción, creatividad. Este de aquí, señores, la creatividad es algo que no todos alcanzan. Esto es lo que se busca para que los escritores sean catalogados como genios. Y en el mundo de la literatura, ¿cuántos genios nomás hay? 4, nada más. Pero tenemos un montón de escritores, ¿no? Un sinfín, millones de escritores. ¿Pero por qué solo 4? Porque para llegar aquí, ficción, creatividad y fantasía no es un trabajo fácil. Ahora alguien dice, no, profe, hacer fantasía, ficción es facilito, profe. Sí, puede ser fácil para uno. ¿Qué es fantasía? Hacer ver en la obra cosas que jamás vieron los lectores, ¿no? Por ejemplo, te hago ver un chancho con ala, no sé, ¿sí o no? Ñusta, una preguntita, hija. ¿A ti te hicieron ver tal vez alguna vez una cabeza con un solo ojo? Con un solo ojo. Así, ajá, con un solo ojo, una cabeza con un solo ojo, así. Pss. Con 3 ojos. Ah, ya, mira. ¿En qué obra, hijo mío, podemos encontrar una cabeza con un solo ojo? En la Odisea. Polifemo, un gigantote con un solo ojito. ¿Pero eso en vida real puede pasar? No, no hay una persona, una cabeza que tenga un solo ojo. Pero entonces, ¿qué es eso? Fantasía, ficción, y eso se llama creatividad. No sé qué le pasó a ese señor Homero. Seguramente ha visto una persona que tiene normalmente 1 o 2 ojos y dijo, que no me friegue, le quito un ojo y le ha metido al centro el ojo. Y eso se llama creatividad. Pero ahora, alguien me decía, profesor, pero eso es fácil, pues en todo caso yo también te hago ver, no sé, personas con 3 brazos, puedo agregar 2 cabezas tal vez. ¿Eso es fácil o no? Podría parecerte fácil. ¿Dónde está tu trabajo? Que esta de aquí llamado ficción, yo lo tomo como la sal para la comida. Dime, Ñusta, tú que preparas comidita, ¿es fácil echarle la sal en los primeros momentos en que preparas? ¿Por qué no es fácil? Imagínate, vas a la casa de alguien y dice, cocina. ¿Dónde está tu problema? La sal. ¿Por qué? Porque si le echas menos, la comida no tiene el sabor que uno desea. Y si le echas más, tampoco van a querer comer. Entonces, ¿cuál es tu función? Tratar de llegar a ese gustito, la sal en su preciso, ¿sí o no? Una precisa. Entonces, eso no es tan fácil. La creatividad, la ficción también es lo mismo. Es como la sal para la comida. No le debes echar ni poco ni mucho. Equilibradito. Pero eso es un trabajo que no se consigue fácil. Hay mucha gente que lo echa demasiado, hay gente que lo echa poco y no llega a ese equilibrio. Los cuales, ¿quiénes lo han hecho? Homero lo hizo. Los genios, pues, ¿sí o no? Los genios. ¿Cómo quién? ¿Quiénes son esos 4 genios? Homero. ¿Quién más? Dante Alighieri, ¿sí o no? Después William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra. Fueron gente que alcanzaron poner el punto exquisito de la creatividad. No se pasaron ni se quedaron muy atrás. Entonces, ese llamado ficción debe haber como una forma de demostrar capacidad de escritor. Dime, pasamos ahora a qué? A ver, pasamos ahora a un tercer carácter. Pasamos también, hablaremos acerca del significado. Significado. Cuando hablamos de significado, ¿cuántos tipos de significado tenían las palabras? ¿Cuántos tipos de significado tienen, hijo, las palabras? Tienen 2. ¿Cuáles son los 2 tipos de significado? Puede ser significado así es, denotativo o connotativo. Connotativo. La pregunta sería, ¿cuál de estos 2 significados debe tener la literatura? ¿Deno o conno? Connotativo. Y pues, si tiene alguien una duda, vamos a explicarlo. Esta de aquí es ciencia y esta de aquí es arte. Por eso esto de aquí es del mundo que no es de literatura, mientras esto es del mundo literario porque es artístico. Vayamos, ¿cómo te vas a guiar? Este significado denotativo te vas a guiar con la letra D. Denotativo. ¿D de qué sería? D de diccionario. O sea, este significado, ¿quién te lo da? El denotativo. El diccionario. La pregunta sería, ¿el significado que te da el diccionario variará en algún lugar del mundo? Para todo el mundo es uno solo. Entonces, vayamos, si utilizamos la palabra amor, imagínate
En el Perú, ¿qué significa? Amor, ¿qué es? Cariño incondicional por nuestro semejante. ¿Eso cambiará en Inglaterra? ¿Cambiará en China? No, no va a cambiar. Pero, ¿qué dices, hijo, con respecto a esta idea que me dijo una estudiante? Profesor, sí cambia, la palabra amor sí cambia. En Perú es amor y en Estados Unidos es love. ¿Qué tal? ¿Cambió o no cambió? ¿Cambió o no cambió? No ha cambiado, hijo, es solamente la lengua. Love sigue siendo amor por el semejante de manera incondicional. El significado no ha cambiado. Nada. Tú te vas a mi chakra y te dicen Cuyacuizjay, ¿sí o no? ¿Qué cosa es Cuyacuizjay? Sigue siendo amor por mi semejante, ¿sí o no? O sea, no cambia el significado. Lo que va a cambiar solamente es la lengua. Castellano, inglés, quechua, ¿sí o no? Entonces, eso no, aquí no estamos discutiendo la palabra, la lengua, sino la significación, la interpretación. Así que en ningún lugar del mundo va a cambiar. Es una sola interpretación para todo el mundo. Ahora, en lo connotativo, sí cambia. ¿Por qué? Porque vamos a nosotros utilizar la primera sílaba. ¿Cuál es? Con. ¿Qué significa el significado connotativo? Con tu propio criterio, con tu propia idea, con tu propio parecer vas a interpretar. ¿Valdrá? Sí. De hecho, ¿por qué? Porque tú vas a sustentar de acuerdo a tu criterio, a tu condición de vida. ¿De qué depende esta interpretación? ¿De qué dependerá? De muchos factores. ¿Cómo cuáles? Tu edad, tu sexo, tu familia, tu pueblo, tu país, de todo eso. Por ejemplo, la palabra amor para un peruano, ¿qué significará? Para un peruano tal vez el amor signifique comprar cosas ajenas. Sí, porque el peruano admira cosas extranjeras, ¿no? Lo que produce Perú no lo compra, ¿sí o no? Pero si nos vamos a Alemania, la palabra amor significa identificarse con lo suyo. Lo que fabrican ellos, es hasta aquí Chile nomás, ¿no? Cuando hablas de amor significa qué cosa tengo que comprar, qué cosa produce mi país, ¿sí o no? Pero si venimos aquí a Perú, amor, ¿qué es? Comprar lo extranjero, porque ahí está lo más bonito, es lo más apreciable. Mira cómo cambia, depende del país. Ahora, si nosotros preguntamos, hagamos así rápido este tema. Por ejemplo, la palabra amor para los jovencitos, así como Ñusta, que tiene 17 años, 15 años, chibol de 14, hasta los 20 todavía siguen siendo chibolos. Pregunto, ¿qué interpretan acerca del amor? ¿Qué significado te dan connotativamente? Si nosotros nos vamos a la plaza y preguntamos a los chibolos, así con sinceridad les decimos, oye, ¿qué es el amor para ti? Te va a decir, amiguito, el amor es sexo. ¿Pero por qué creen ellos eso? Porque enamoran solamente para tener sexo, en un porcentaje mayoritario. Pero si nos vamos a un abuelito, le decimos a una abuelita, le decimos, abuelita, ¿qué es el amor para ti? Te va a dar otra interpretación, ¿no? El amor, hijito, es cuidar a mis nietitos. Puede ser, ¿no? Para ella, el amor es cuidar a sus nietos, dar propina a sus nietos. Para una mamá, ¿qué será el amor? Una mamá tal vez dirá, el amor, hijito, es darte mi corazón. Es cuando necesites sangre, donarte mi sangre. El amor, hijo, es darte todo de mí. Y es otra interpretación. Por eso sí, el connotativo ya varía, depende de edad, de tu sexo, de todo lo que pueda pasar, de tu pueblo mismo. Lo connotativo, entonces, en la palabra amor, aquí puede cambiar de otra manera. Terminamos diciendo que en lo denotativo, ¿sabes cómo es la realidad? Es que el denotativo es una forma fría, directo e informativo de hablar. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, lo denotativo, ¿cómo es? Frío, directo e informativo. Este también es todo lo contrario. ¿Cómo sería? Si denotativo es frío, ¿cómo sería lo connotativo, hijo? ¿Cómo sería? Todo lo contrario, porque esto es ciencia y esto es arte. Por eso es lo contrario. Si esto es frío, ¿cómo será esto? Calientito. ¿Sí o no? Eso nada más. Si esto es directo, ¿esto cómo será? Indirecto. Y si esto es informativo, esto de aquí ¿cómo será? La otra parte de la información es el llamado deleite. ¿Sí? O sea, es deleitativo. Uno aquí expresa
para deleitarse, para gustar, para enamorar. Mientras aquí yo te informo y ahí termina mi responsabilidad. Aquí, ¿qué te hago? Aquí busco enamorarte, gustarte, que disfrutes de lo que vamos a hablar. A ver, vayamos un ejemplo. Algo frío. ¿Qué es algo frío? Es cuando te hablan sin decoración, sin decoro. Por eso es que en Ayacucho todavía hay mujeres que nos dicen, ay, el clima de Ayacucho es como tu corazón, frío. Ahí está, ¿sí o no? ¿Por qué no dicen fríos? Porque hablamos muy directo, ¿no? Le dices, estás guapa, ¿no? Vamos a comer pollo, ¿no? ¿Dónde te espero? Hay que vernos en parque. Pero hablamos de manera frío y directo. Si te das cuenta, ese hablar no tiene decoración. ¿Por qué se dice directo? Porque el mensaje va sin ninguna duda, nada. Te llega. Si te digo, te veo en el parque, ¿vas a decir qué me habrá querido decir? El mensaje es clarito, ¿verdad? ¿O no? Claro. Informa, sí. Ella dirá, ya mañana me quiere ver en el parque, entonces voy, ¿no? Eso es todo lo que tiene que hacer. Mientras en lo connotativo, no. En lo connotativo se vuelve calientito. ¿Alguna vez también las chicas habrán cometido también ese diálogo de decir, mi amor, ahora estás muy caliente, ¿ah? ¿No? ¿Por qué te dicen eso? Porque comienzas a decorar tus palabritas, ¿no? Cuando, imagínate que te dice, no, hermosa palomita, no sé, mi corazón está latiendo y otras cosas también laten por ti. Y entonces tú dices, ay, no seas tan calentón, ¿ah? ¿Sí, no? ¿Por qué? Porque estás tratando de adornar lo que hablas, ¿no? Y entonces, ¿a eso cómo lo llaman las chicas? Floreros. Ya, el caliente es el hablar floreado. ¿De dónde viene la palabra floreado? De flor, que es bonito. Entonces floreas, adornas, decoras. Y ya se convierte en indirecto. ¿Por qué? Porque el mensaje ya no va así, sino va chuequito muchas veces, así. Y en la mitad se queda. ¿Qué me habrá querido decir? Ahí sí te loqueas ya. Ahí sí te quedas como nuestro Emilia, así. No, aquí algo raro me ha dicho, ¿ah? Sí, te traumas y total sazo. A ver, vayamos a una expresión que sea indirecta. Vayamos que te digan. Un piropito, ¿no? Imagínate que te dicen, llega Ñusta, está solita aquí, y llega una persona que se va a matricular en la academia, dice, señorita, quiero matricularme. Pasa, pasa. Y llega aquí, dice, qué hermosa flor ven mis ojos. Su aroma está llegando hasta mi alma. Quisiera hasta desnudarme. Entonces, Ñusta, que no se ha bañado, dice, disculpa señores, que no hay ducha, dice. Entonces, mira, la primera interpretación que he hecho, la primera interpretación, ¿cuál fue? Ñusta dijo, se dio cuenta que no me bañé. La primera interpretación. Ahora, ¿por qué es indirecto? La pregunta es, otra vez repetimos, ¿qué dijo? Qué hermosa flor ven mis ojos, su aroma llega hasta mi alma. Me da calor, hasta daría ganas de sacarse mi ropa. Punto, hasta ahí. ¿Qué entiendes, hijo mío, tú? Pero ya, piropo, pero ¿qué entiendes? Pues, ¿qué entiendes? A ver, ¿cuál sería tu interpretación? Porque eso es connotativo automáticamente, porque está decorado el hablar, es calientito, ¿sí? Va a sudar ahorita. Entonces, ¿por qué es indirecto? Porque no le va a llegar el mensaje directamente. Sí, Ñusta, a ver, dime por favor, ¿qué entendiste en ese momento cuando te ha dicho ese señor que te quiere comprar la matrícula? Te dice, qué hermosa flor ven mis ojos, su aroma llega hasta mi alma. ¿Qué entiendes? ¿Cuál es tu interpretación? Este es pendejo. Su primera interpretación, ella dice, este pendejo me quiere comer el cerebro a mí. ¿Sí o no? Su primera interpretación. Pero vayamos que ahora Lady está ahí. A Lady le dicen lo mismo. ¿Y Lady tendrá su propia interpretación o no? Claro, ella tal vez no diga eso, tal vez ella diga, como una persona, una fecha me dijo, cuando hay una señorita que dijo, cuando alguien te florea, profesor, es que te quiere, así me dijo. ¿También vale o no vale esa intención? O sea, dice que cuando te piropean, ¿cuál fue su interpretación de esa niña? Profe, me quiere coger. Oiga, ¿está bien esa interpretación o no? ¿Está bien o no? ¿O estás en contra de eso?
está bien, porque muchas veces de verdad que eso ha pasado, ¿no? Entonces, ¿de qué depende esa interpretación? De que pues la cogieron, ¿no? Después de un floreo, ¿sí o no? Pero no siempre pasa eso. Y ella dice, profesor, este es pendejo. Ah, ya, ¿por qué? Porque también ha visto que esas personas que florean van andando de flor en flor también, ¿no? Entonces por ahí como que te digo, ah, pendejo, profe. ¿De qué depende esa interpretación? De su experiencia, de su edad, de todo ello. Entonces, pero alguien puede decir también, profesor, es una manera muy bonita, ¿le está alabando? Sí puede ser un halago, pero para otros puede ser, cuando ella dijo pendejo, ya no es halago, ya. Automáticamente está yendo a la parte negativa, en todo caso es una ofensa. ¿Sí o no? Claro, entonces, por eso se dice indirecto, porque no hay una sola interpretación. Vamos, cambian. Ahora, sí, ahora las chicas se han vuelto floreras, los varones somos ahora víctimas, nos florean y nos utilizan, ¿no? Pero, sí, lamentablemente, pero vamos a aprender poco a poco, nos vamos a ser difíciles, ¿sí? Sí. A ver, hija, dame un piropo para yo dejarme ya. ¡Ay, caramba! ¡Aso! Entonces yo te metería mi clavo. Porque el zapato necesita un buen clavo. ¿Sí o no? Porque si no se vuela la suela. Ah, entonces, oye, caramba, me estás haciendo inspirar, hija, porque ahorita vamos a llegar a figuras literarias, que era el lugar donde se adornan lo que hablamos, ¿no? Entonces, ahora, pasaremos a qué. Hemos hablado de literatura, su concepto. ¿Qué era la literatura? Era el arte de expresar una forma de vida de un pueblo entero. Esta forma de expresarse en los libros puede ser oral o puede ser escrita. En cualquier caso, su medio de expresión es la palabra. Si no hay palabra, no hay literatura. Así, para baile, ¿qué tiene que haber, hija? ¿Qué tiene que haber para un buen bailecito? Movimiento. Recuerdo si antes hemos bailado así todavía, entonces tenía que haber movimientos, ¿no? Si no hay movimientos, no hay baile. Estamos. Y entonces, ¿qué debe haber para que haya literatura? Palabras. Si no hay palabras, no vas a poder construir historias, no hay forma. Entonces es tu medio indispensable de utilidad para el artista llamado literato. Muy bien, después de haber hablado sus características, pasaremos a ¿qué? Vamos a hablar también acerca de ese llamado disciplinas, ¿ya? Que será la parte de teoría también. Disciplinas. ¿Qué entiendes cuando decimos disciplinas? A ver, ¿alguien entiende qué es disciplina? Te ayudo. Vamos a Axito, mira. Esta de aquí, para que entiendas rápido, porque todo el mundo conoce el deporte, ¿verdad? Ahora que estamos en Juegos Olímpicos, la mayoría está mirando el deporte. ¿Qué es el deporte? Es algo grande, la cual se subdivide. Pregunto, estas subdivisiones del deporte, ¿cómo se llaman? A ver, ¿cómo lo podemos llamar esa subdivisión de del llamado deporte? A ver, ¿cómo? Disciplinas. Ahora, ¿qué has visto en los Juegos Olímpicos? ¿Hay varias disciplinas o no? Sí, hay muchas disciplinas. Dame algunas disciplinas que hayas visto. A ver, dame algunas disciplinas que hayas visto. Por ejemplo, hemos visto aquí disciplinas como la natación, el fútbol también, básquet también, vóley también, atletismo también, no sé, surf creo que esa. Y así hemos visto un montón de disciplinas, ¿sí o no? Pero entonces dime, ¿qué es disciplina? ¿Qué es disciplina? Disciplina viene a ser la subdivisión de algo grande. O sea, un conjunto, sus elementos vienen a ser disciplinas. Pero ¿por qué lo han dividido en algo pequeñito? Porque de alguna forma tienen una diferencia mínima, pero todos pertenecen a este mundo llamado deporte. A ver, por ejemplo, si nosotros hablamos de natación, ¿es un tipo de deporte? Sí, con las manos y en agua. El fútbol es un tipo de deporte, pero con los pies. El básquet, deporte con la mano. Vóley, deporte con la mano. Y así, ¿no? Entonces, tienen alguna pequeña diferencia y lo han subdividido. Ahora sí, habiendo dicho eso, ¿qué era disciplina? ¿Qué era disciplina, hijo? Era una subdivisión, ¿verdad? Una subdivisión. Entonces, ¿la literatura también se subdivide o no? ¿Se divide o no? Sí, la literatura también se divide. Entonces, dime, cuando hablamos de literatura, disciplinas,
¿Cuántas disciplinas tiene? A ver, ayúdame. ¿Cuántas disciplinas tendrá la literatura? ¿Cuántas subdivisiones? A ver. ¿Cuántas divisiones tiene la literatura? Ya, pero vamos, aquí está en la pizarra ya te soplé ya. ¿Cuántas disciplinas tiene la literatura? Solamente tiene 3, solamente hay 3, no hay más. Así que no te va a hacer mucho problema porque hay que conocer 3, no es como el deporte, tantas que podríamos nosotros disciplinas, pero ahora no, solamente hay 3. Así es que la primera disciplina, ¿cómo se llama? La teoría literaria. La segunda disciplina, la crítica literaria. Tercera, la historia literaria. Entonces, ahí están las 3 disciplinas y suficiente. Todos a dónde pertenecen? Al mundo de la literatura, con una pequeña diferencia, que por ejemplo, en la teoría, ¿qué hace la teoría literaria? ¿De qué se encarga la teoría literaria? A ver, ¿de qué se encarga la teoría literaria? Como dice su nombre, teoría, pues van a dar los conceptos. Recuerda, aquí ¿qué se hace? Se va a dar conceptos. A ver, recuerden, en colegio, cuando estabas sentadito, tu profesor llegaba y te decía, muchacho, hoy vamos a hablar sobre el verbo. Ponía su título, y empezaba a explicar, no, el verbo, señores, es acción, todo lo que hace el sujeto, el sustantivo, ese verbo. Y tú tanto habías hablado que habías volado. ¿Qué cosa me habrá querido decir? Y de un momento a otro te decía, muy bien muchachos, abran su cuaderno, voy a dictar la teoría. ¿Qué venía a tu mente cuando decía voy a dictar la teoría? Que iba a darte el concepto de esa palabra verbo, ¿sí o no? Y tú, como eras muy educadazo, ¿qué hacías? Agarrabas tu lapicero rojo y ponías en una esquina, grandazo, definición, ¿sí o no? Tan. ¿Sí? Va cansado y luego empezamos con azul. Entonces, ¿qué será teoría? No es otro sino la mismísima definición. Definición. ¿Qué es una definición? Explicación sobre una palabra. Sí, lo que quiere decir, lo que significa una palabra. Entonces, la teoría literaria, ¿qué viene a hacer? Es el espacio donde vamos a explicar todos los conceptos, pero de las palabras que pertenecen al mundo de la literatura. Recuerda, por favor, ¿qué es la teoría literaria? Es el campo donde vamos a dar concepto o definición o explicación sobre las palabras que pertenecen al mundo de la literatura. A ver, ¿qué palabra podría ser? Mándame una palabra que pertenezca netamente al mundo de la literatura y no a otro lugar, solamente a la literatura nada más. Vamos, dame una palabra. ¿Cuál? Ya, tú quieres saber qué significa verosímil, ¿sí o no? O símil. Listo, entonces tú dices, ¿no? Profesor, yo quiero saber qué significa la palabra símil. ¿A dónde voy a ir? A la teoría literaria y él te explica, ¿no? Así, hasta con ejemplos te puede explicar. Listo. Otra palabra relacionada al mundo de la literatura. Otro. Anáfora. Ah, ya, tú eres vivo, te estás haciendo las figuras literarias, ¿verdad? Ya, sal de las figuras, dame otro. Y si te dijera novela, ¿también vale o no? Claro, porque eso está en el mundo de la literatura nada más, ¿sí o no? Entonces, ¿quién te da la definición? La teoría literaria. Vamos, a ver. Te pregunto, hijo, aquí no vas a caer, ¿ah? Vayamos. ¿Quién te da el concepto de la palabra símil? La teoría literaria. ¿Novela? La teoría literaria. Vámonos. Te voy a ofrecer la palabra, a ver, denuncia. Dime, ¿quién te va a dar el concepto, la definición de esa palabrita, denuncia? La teoría. ¿Qué teoría? A ver, ella que te ayude. A ver, dile, hijo. La teoría. A ver, vamos, hija. Tú. Vamos, Ñustita, ayuda, Maxito. ¿Quién te va a dar el concepto? Imagínate que tú, por ahí alguien te dice, te voy a denunciar. ¿Sí? Y tú te bloqueas. ¿Qué significará esa para denunciar? ¿A dónde vas a ir para poder saber su concepto? ¿A la teoría? ¿A la teoría?
literaria. O sea que en el mundo de la literatura nosotros tenemos que saber la palabra denuncia y si no, no podemos escribir obras literarias. No, esta palabra no pertenece al mundo de la literatura. Entonces, claro, pero nosotros necesitamos saber hablar de teorías nada más. Entonces, ¿de qué teoría te va a dar explicación sobre esto? La teoría jurídica, porque esto es en el mundo de la justicia. Ahí te va a dar el concepto, ahí te va a dar denuncias cuando vas al juzgado y ahí el fiscal sigue, te va a explicar. ¿Sí o no? Ya, entonces ya no es la teoría literal, sino la teoría jurídica. A ver, entonces, vamos a otra palabrita. ¿Qué pasaría si te dicen, hijo, mañana nos vamos a ir a Pampa de Ayacucho, vamos a ver la independencia, todo eso, y tú vas a cocinar? Por favor, la cebollita lo picas en brunoise. Oye, no sé, ¿qué te dijo? La cebollita lo picas en brunoise. Uy, ¿qué cosa es eso? ¿Que pensando en Bruno voy a picar? ¿Cómo es eso? Entonces, no sabes quién te va a dar la definición, el concepto. ¿La teoría? Ya está pensando, no vas a decir la teoría literaria porque el literato no tiene que saber de picar, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué teoría te va a dar esa hija? A ver, ayúdame. Que te ayude, hija mía, ella que sabe cocinar. Tú solamente sabrás a lo mucho sopa, ¿no, hijo? Sopa nomás, tú eres sopero nomás. Pero ella sabe, por ejemplo, caucao, pollo y todo. Ahí está, buenos días. ¿Cómo está, maestro? Pregunto, por favor, ¿qué teoría tiene que darte el significado de la palabra brunoise? La teoría gastronómica. Porque ahí está ese mundo, ¿no? De la comida y te la explica. Entonces, si te has dado cuenta, ¿qué es la teoría? Es la parte llamado especialización. Es un libro especializado. En lenguaje lo llaman tecnicismos. ¿Sí? Son lenguajes netamente de especialidad. No, aquí no mezclamos. Tú eres ingeniero. Entonces, por eso es que cuando tú ingreses a San Cristóbal, ¿qué vas a hacer? Ya no vas a comprar todos los libros, sino te vas a comprar una teoría especializada. Por ejemplo, los abogados que se van a comprar teorías jurídicas, le llaman diccionarios jurídicos. Entonces, ¿cómo le puedo llamar a la teoría literaria? También le puedo llamar diccionario literario. Ahí te explican novela, cuento, fábula, qué es literatura, todo. Entonces, muy bien, si eres ingeniero, ¿qué te vas a comprar? Te comprarás pues teoría. ¿Teoría de qué? Teoría de física, teoría de álgebra, ¿no? Te comprarás en ramificado, porque la ciencia en números es harto. Entonces, de esa forma, ¿ya? Recuerda, por favor, la teoría literaria solamente te ofrece el concepto de palabras que pertenecen al mundo de la literatura, nada más. Pasamos a la crítica literaria. La crítica literaria, ¿qué es la crítica? ¿Qué entiendes por crítica? En este caso, las chicas, las mujercitas, son las más susceptibles. Porque a ustedes les gusta andar de ahí de criticona. Entre ustedes también se critican, meten lengua donde sea, ¿no? ¿Sí o no? Y de eso viven ellas. Les gusta meter lengua donde sea. Critican a uno, critican al otro. Los varones no somos tanto de eso, ¿no? Nosotros no metemos lengua, hija. Aunque no metemos lengua, ¿verdad, hijo? No, es que de verdad, no, nosotros no metemos lengua, por gusto. ¿Qué pasa? Pero ustedes sí, ¿no? Por donde sea, pam, no quieren meter su lengua. Y entonces, ¿cómo se llama eso? Criticar. Y también les pregunto, a ver, hija, cuando alguna vez te han dicho, esa chica te estaba criticando, ¿tú cómo sales? ¿Dónde? ¿Por qué sales a la defensiva? ¿Por qué sabes a la defensiva? Porque cuando te dicen te está criticando, tú ya automáticamente estás pensando que te han calificado negativamente, que opinaron de ti negativamente, que hablaron de ti negativamente. Entonces, ¿qué es una crítica? Es opinar, es hablar, es evaluar a alguien, ponerle una nota, y de eso viven las mujeres. Sí, les encanta calificar. Oiga, hasta cuando uno se había comprado su zapatilla de 3 pisos, es que se creerá. ¿Sí? Hasta de eso te critican, ¿no? ¿Sí o no? No, total la gente, ¿no?
Total. Uno viene con su colecit, con su, se llama bolita, ¿no? ¿Qué le dice? Había venido con bolita, niña serape, virgen serape. Total la gente, ¿no? Oiga, ¿qué pasa? ¿Qué es crítica entonces? Es opinar, criticar, evaluar, poner tu postura sobre alguien. Entonces, lo que recuerda, ¿qué es crítica? Opinión. ¿Qué más? Evaluación. Calificación. Postura. ¿Sí o no? Pero en este caso, cuando entre las mujeres se atacan, será pues crítica femenina, ¿sí o no? En este caso es crítica literaria. ¿Qué cosa vamos a criticar aquí? ¿A quién vamos a criticar aquí? Porque solamente es el mundo de la literatura, hermano. No nos interesa ya el mundo de los feministas, nada. Ajá, lo que aquí nosotros vamos a criticar es a las obras. Y recordarles otra cosita más, que antes hemos dicho, cuando alguien te dice, ese te está criticando, ¿tú cómo sales? A la defensiva. ¿Por qué? Porque crees que es, ¿qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? Crees que, crees que te han comentado negativamente, o sea, te dijeron, pero recuerda una cosa. Cuando hablamos de crítica, no siempre tiene que ser negativo, pero lamentablemente nos hemos mal acostumbrado a que una crítica siempre es negativa. ¿Por qué? Porque la gente cuando hacemos cosas buenas, casi nunca se dan el tiempito de poner su opinión. Prefieren callarse. Pero mientras está, por ejemplo, ¿no? Pero si te equivocas, pero si es algo malo, ahí sí todo el mundo comienza a atacarte, que así, ahí para eso son buenazos. Por eso es que lo negativo predomina. Pero sin embargo recuerda que cuando nosotros hablamos de crítica, no siempre tiene que ser negativo, también puede ser positivo. Así es que es la crítica literaria, es la opinión, evaluación, calificación, postura, negativo o positivo sobre las obras que van saliendo. ¿Estamos? Listo. Ahora pasamos a la historia literaria. ¿Qué es la historia? La historia es el pasado, ¿sí? Y entonces, la historia literaria se encarga ¿de qué? De coleccionar los libros. ¿Sí? Va a coleccionar, va a seleccionar. En otras palabras, va a agrupar. ¿Qué cosa va a agrupar? De hecho, va a agrupar obras también, porque no hay otra, estamos en literatura. Entonces, por favor, vamos a alucinar una biblioteca, ¿sí? Una librería. Cuando tú te vas a una librería, ¿qué es lo que encuentras? Encuentras libros. Imagínate que vas a ir a buscar un libro y te dice, señorita, quiero leer 100 años de soledad. El que trabaja en la biblioteca te va a decir, ya el rincón está amontonado, búscate, y tú vas a ir a buscar ahí de amontonados. No, ¿verdad? Sino están ordenaditos así, en estantes, ¿sí o no? ¿Y qué cosa han respetado para ordenarlo? ¿De acuerdo a qué cosa lo han ordenado? A ver, ayúdame. ¿De acuerdo a qué cosa han ordenado para poder ver eso? De acuerdo al abecedario, si dices Quijote de la Mancha, ya. Don Quijote, ya, por allá, búscate allá. Yo quiero al pie del acantilado, allá, al inicio. Te ordenan, ¿no? Porque si te dicen búscate, pues te perderías en todo este mundo. Entonces, ¿qué significa esto? Que más o menos ya tienes idea de cómo ordenan, ¿verdad? Aquí la historia literaria, la única diferencia es que no ordena de acuerdo al llamado abecedario. No ordena así, sino ordena de una manera respetando la historia. La pregunta, ¿la historia en cuánto se ha dividido? A ver, ¿en cuánto se divide la historia? En 4. Así es que si la historia se ha dividido en 4, 1, 2, 3, 4, solamente hay 4 espacios. Ahí nomás van a encajar los libros. ¡Pam, pam! Solo hay 4. ¿Cuáles son esos 4 espacios? A ver, la época antigua, la época media, la época moderna y la época contemporánea. Pregunta, a ver, la historia literaria ¿qué hace? Selecciona los libros, colecciona y agrupa época por época. Y pues te pregunto, Edipo Rey, ¿a dónde lo vas a poner? ¿Al primero, segundo, tercero, cuarto? Aquí, a la época antigua. La Ilíada, también. La Odisea, también. La Divina Comedia, no, a la época media ya, a la época media. La obra Mío Cid,
A la época media también. ¿Y 100 años de soledad? A la contemporánea ya. Quijote, a la moderna. ¿Cómo va a ser media si nació contra los medievalistas? ¿Sí o no? Así voy agrupando. La única pregunta aquí para pasar de tema es, ¿para qué la historia literaria agrupa los libros época por época? ¿Cuál es su intención? ¿Qué gana haciendo eso de agrupar las obras? ¿Para qué hace? ¿Ah? A ver, ¿para qué hace esa agrupación? Ah, ya, simple, ¿Para qué? Para hacer un estudio comparativo. Para eso es. Entonces, ¿para qué cosa hacían esto? Para un estudio comparativo, ¿sí? Va a comparar los libros, ¿no? En este tiempo, en la época antigua, así eran las personas, ahora son así. ¿Por qué? Porque recuerda que los libros, ¿qué cosas eran? Era una manifestación popular. Significa que en un libro está presente la forma de vida de un determinado pueblo. Entonces, por ejemplo, 100 años de soledad, ¿será igual con la Ilíada? No, en la Ilíada se pelean, ¿por qué? Por una mujer. Ahora, aquí, si a la profesora, esposa de Pedro Castillo, se lleva Piñeira, ahora que viene a la inauguración, se lo lleva, se lo rapta, vamos a ir todo Perú a pelear contra Chile, vamos a hacer guerra, tal vez estudiante Cáceres mañana se arma de metralleta y va a ir a rescatar a la esposa de Pedro Castillo, ¿o qué dirá? ¿Qué vamos a decir los peruanos? Que se joda para que no cuida, ¿sí o no? Claro, y mira cómo ha cambiado, ¿no? Ese estudio comparativo, ¿quién lo hace? La historia literaria. Para eso sirve. ¿Para qué? Para mejorar nuestra historia. Pero si nos hemos dado cuenta, ¿hemos mejorado o hemos bajado de nivel de sociabilidad? Hemos bajado, porque antes se apoyaban, como te das cuenta, todo el pueblo se unía y imagínate, como tu mujer se llevan y todo el pueblo te ayuda, ¿no? Ahora ¿qué? A tu mujer se llevan, los demás también quieren llevárselo. Total es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Hemos bajado en vez de subir el nivel de unión. Y pues, ahí estaría. Ahora, ¿a qué pasaríamos? ¿Qué tema vendría? A ver, ¿qué tema vendría después del llamado disciplinas literarias? A ver, ¿qué tema vamos a tocar? ¿Qué viene después de eso? A ver, hablaremos acerca del llamado géneros. ¿Qué vamos a hablar ahora? Acerca de los géneros, ¿qué cosa? Así es, llamado géneros literarios. ¿Y qué entiendes cuando decimos géneros literarios? Literatura ya entiendes qué es. Lo único que faltaría sería saber qué viene a ser género. Porque ¿qué es, literatura? En otras palabras, literatura nada más es una obra. ¿Qué es literatura? Me vas a decir, es una obra, profesor, donde hay una manifestación popular. Esto se hace de manera artística porque debe tener belleza y así poder atraer, y utiliza la palabra como su medio de materialización. Eso sería el concepto. Entonces, ¿literatura qué era, hijo? Una obra. ¿Y qué tipo de obra? Una obra donde un pueblo se manifiesta, ¿no? Hace ver sus costumbres, su idiosincrasia. ¿A través de qué? De las palabras. Y esas palabras, ¿cómo deben ser? Ornamentadas, adornadas, decoradas, porque es arte justamente. Género, ¿qué viene a ser? A ver, ¿qué viene a ser género? ¿Qué cosas? Agrupación. Entonces, ¿qué sería géneros literarios? Agrupación de obras. Entonces ya tenemos el concepto. Géneros literarios viene a ser agrupación de obras. Pero hay una cosita que tenemos que saber, que no voy a agrupar por agrupar, sino para agruparlas voy a respetar algo. ¿Qué cosa voy a respetar? A ver, ¿hay respuestas o no? ¿Qué cosa vamos a respetar para que esa agrupación sea género? A ver, ¿qué cosa? A ver, ¿hay qué dicen? ¿Qué vamos a respetar? Ajá, vamos a respetar las características que van a Esta es lo que tienes que respetar. Las características que comparten. Eso hay que respetar. Y si no respeto las características que comparten, no es género esa agrupación. Es cualquier tipo de agrupación. ¿Estamos? Entonces, para que sea géneros literarios, ¿qué debo hacer?
agrupar las obras respetando sus características que comparten. O sea, en otras palabras, deben ser semejantes. Deben ser semejantes. Yo digo, este libro se parecía con esto. Entonces, ¿qué hago? Lo junto. Este libro con este libro no se parecían. Entonces, a este le mando allá y a esto le mando a otro grupo, donde se parezca. Eso es el llamado géneros literarios. Teniendo en cuenta entonces, pregunto, ¿dónde se empezó a hablar acerca de agrupar obras? ¿Quién habló? Si hablamos del origen de la literatura, recordar que todo comienza ¿dónde? En Grecia. Todo es Grecia. ¿Sí? Entonces, en Grecia, cuando hablamos de literatura, no me importa cualquier pregunta ya, si te preguntan acerca de literatura, no sé, tal vez te dicen, ¿quién habló de géneros? ¿Quién habló de literatura? ¿Quién habló de su origen? Si es así, viene a tu mente Grecia. Pero ¿quién es su filósofo? ¿Quién es ese filósofo? Tenemos dos grandes, ¿Platón o Aristóteles? En literatura será Aristóteles. Mientras en lenguaje, ¿quién va a ser? Platón. Entonces, en Aristóteles, en literatura. ¿En qué obra habla de literatura? O de todo tipo de arte. ¿En qué obra hablaba? Ayúdame, ¿en qué obra habla? En esta obra llamado Poética. Allí habla acerca de literatura nuestro querido Aristóteles. Entonces, pregunto, ¿en cuántos había dicho que hay que agrupar las obras? A ver, ayúdame. ¿En cuántos teníamos que agrupar de acuerdo a Aristóteles? ¿En cuántos? En tresito nada más. ¿En cuáles serían esos tres? Épico, guión narrativo, después lírico y finalmente género, tragedia. Esos tres había planteado. Pero hoy por hoy, ¿cuántos géneros conocemos? Hoy por hoy, ¿cuántos géneros conocemos? A ver, ayúdame. Aquí siempre ya esperas el dibujito y me vas a decir seguro, profesor, ya me lo sé, ¿sí o no? Ya. Entonces, aquí vamos a dibujarlo y me dices cuántos géneros existen hoy por hoy, porque lo que ha planteado tu Aristóteles ha modificado en alguito, ¿sí? Entonces, a ver, aquí. Ya están mandando respuestas, ¿no, hijo? Entonces, qué bueno, entonces está bien. Aquí está. En 4 han dicho. Ya, entonces si es 4, divido en 4. Si me dejo llevar por lo que están diciendo. Si me hacen fallar, ya le buscamos. Anota su nombre, hijo. Anota su nombre. Si me hace fallar, ya yo le busco a él y pues no puede hacerme fallar, porque eso sería pues ir contra mi clase. Estaría diciendo bullying, entonces vamos a buscarlo. ¿Quién dijo eso, hijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo eso? ¿Su nombre? Ya. En la actualidad, ¿cuántos géneros dice existen? 4 nos han dicho, ¿verdad? Entonces, ahí está. 1, 2, 3, 4 géneros, 4 agrupaciones. Aristóteles con su tresito como que se lucía. Ahora entonces, el primero, ¿cómo se llama? Épico, gracias. Y el último, ¿cómo se llama? El último, el cuarto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama narrativo. Ahora pregunto, ¿el primero sigue vivo? ¿Esto sigue existiendo? ¿La gente escribe? No, murió. Lamentablemente este pobre ya murió. Significa que ya nadie escribe en género épico. ¿Y el último cómo está? Está en su mejor momento. Es su boom. Su siglo de oro desde el 19. 19, 20, 21. Este género está en su esplendor. Todo el mundo escribe novelas y cuentos. Ahora, los que están en el intermedio, ¿desaparecieron o no están en su boom? Como están en el intermedio, están ahí, defendiéndose. No están en su mejor momento, tampoco están en su peor momento. Están ahí equilibrados. Entonces, el 2 y el 3, ¿qué pasa con ellos?
Están por ahí defendiéndose, no han desaparecido, ni tampoco están en su mejor momento, se mantienen. ¿Cuál sería el segundo? Lírico, ¿verdad? Ahora, el tercero, ¿cómo se llama? Dramático. Sí, entonces, ahí están los 4 géneros literarios: épico, lírico, dramático y narrativo. Entonces, estos 3 habíamos dicho, se mantienen en un level, se mantienen en una situación estable, ¿sí? Están en estabilidad. Ahora, preguntamos, este género narrativo es una agrupación, pero esta agrupación, ¿cuáles son las características que deben compartir? ¿Cuál es la semejanza entre ellos para yo poner a este grupo a los libros? ¿Qué debo buscar? A ver, ¿qué debo buscar para yo ponerlo allí? Ayúdame. ¿Qué debo buscar? A ver, vamos. Voy a dialogar con una ventana. Muy bien. Guay, ¿dónde está? A ver, dramático, muy bien. Pero yo quiero preguntarte, estaba diciéndote, para pertenecer al género narrativo, ¿qué debe pasar? A ver, ¿qué debe pasar? ¿Qué debo cumplir? ¿Cuáles son los requisitos? Ya, me voy a su origen entonces. El género narrativo viene de la palabra narrar, ¿sí o no? Narrar. Entonces, si este género viene de la palabra narrar, aquí voy a poner, no porque es extenso, sino tampoco es porque es prosa. ¿Por qué? Porque cuando yo digo prosa, esta y esta podría ser. Entonces, como viene de la palabra narrar, aquí van a estar todas las historias que han sido escritos para ser narrados. ¿Sí? Todas las historias que han sido para ser contados. Todas las historias que han sido para ser relatados. ¿Sí? Eso es su requisito. Ahora, alguien me dice, profesor, pero no todos los libros se cuentan. Pregunto, hijo. Dice que para pertenecer a este grupo, las obras deben compartir las características o semejanzas, las cuales son ser narradas, contadas o relatadas. Pregunto, ¿y los demás no son contadas? Dime, ¿no se cuentan? A ver, ayúdame. A ver, Madeleine, dime, hija, ¿las demás no se cuentan? Ya, si no me diste, quito tu tu muyucha. Ya dime, ¿estos no se cuentan o sí se cuentan? Le explico mejor porque entonces va a perder, me está dando ya creo. A ver, vamos. Hemos dicho, el género narrativo dice que para pertenecer a este grupo, los libros, ¿cómo deben ser? ¿Qué características deben compartir? Deben compartir, dice, como viene de la palabrita narrar, dice, todos deben ser narrados, contados, relatados. Y si no lo son, lo voto a otro grupo. Pregunto. O sea, ¿me estás tratando de decir que no todos los libros se cuentan? O sea, Romeo y Julieta no te cuentan. Pregunto entonces, o sea, esta característica de ser contados puede ser aquí también. En el lírico ya no me dice. Aquí hace, ¿qué se hace? Aquí se canta. Ya. ¿Y aquí? Aquí se teatraliza. ¿Aquí qué cosa? Ya, entonces significa, Señor, que no en todas se cuenta. El único lugar donde se cuenta es aquí. ¿Sí? Así es que aquí Mavis me dice, sí se cuenta, pero tiene otras características. No, Mavis. La única parte donde se cuenta es aquí. Aquí no se cuenta. Y sabes, aquí hay un detalle. ¿Por qué Aristóteles había puesto épico guión narrativo? Porque estos dos eran contados. Estos dos sí eran contados al principio. Hasta ahora siguen siendo contados lamentablemente, pero hay una diferencia, que aquí hay dioses y aquí no hay dioses. Por eso los separaron hoy por hoy. Entonces, esto de ser contados es netamente del género narrativo. Por eso viene de la palabra narrar. ¿Sí? Entonces, de aquí no. Desde ahora queda prohibido que presentes tu obra Romeo y Julieta diciendo, te vamos a contar la obra Romeo y Julieta. No se cuenta eso. ¿Cómo debes presentarlo? Debes decir, señores, vamos a teatralizar la obra Romeo y Julieta. Porque viene ¿de qué palabra? De la palabra drau.
¿Qué significa palabra draw? Teatro. Entonces, en este sitio van a estar todas las obras que son teatralizadas, o sea, en otras palabras, actuados, ¿sí? Actuados, dialogados, ¿sí? Ahí están las palabras que más se utilizan en este género: teatro, actuación, diálogo. Otra palabra que puedes utilizar, guión. Otra palabra que puedes utilizar, libreto, ¿sí? Esas palabras son las que tienen que utilizarse en el género dramático. Entonces, ¿qué características comparten? Características que comparten, o las semejanzas que son, es que son obras teatralizados, actuados, dialogados, escritos en guión o en libreto. Y otra palabrita que te puede servir es el llamado auditorio. Donde veas la palabra auditorio, vas a seguir pensando en el género dramático. ¿Estamos? Muy bien. El género lírico, ¿de qué viene? De la palabra lira. ¿Pero qué es la lira? ¿Qué es la lira? La lira, muy bien. La lira es un instrumento musical. ¿Sí? Ahí está. Es un instrumento musical. Entonces, si es un instrumento musical, esto es lo que hoy ha evolucionado pues para la guitarra, el arpa. Entonces, la lira, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la lira? Para hacer música. Así es. Entonces, en este sitio van a estar todas las obras que han sido hechos músicas o canciones. Muy bien. Entonces, ¿la lira para qué sirve? Para hacer música. La pregunta es, ¿la música para qué existe? Creada por Apolo para enamorar a una chica, y pues la idea era este llamado música. ¿Para qué escuchas una música, hijo mío? Para disfrutar. ¿De qué depende la música que vas a escuchar? Depende del estado de ánimo, ¿sí o no? Si estás, o sea, a través de una musiquita yo puedo saber en qué estado te encuentras. Sí, claro. Entonces, la música, ¿qué refleja? Tus sentimientos. Entonces, este género es netamente un género sentimental. En la literatura, la palabra sentimientos no se utiliza. Se utiliza otro término. Dígame, por favor, ¿cuál es la palabra que vas a manejar en el género lírico? Es el género más subjetivo. Recuerda, no hay otro género que sea subjetivo sino esta. ¿Estamos? Entonces, teniendo en cuenta eso. Ahora, la música también lo conocemos así. En la literatura se conoce con el nombre de poesía. Poesía, o llamado también poema. ¿Sí? Poema. Los poemas o las poesías o las canciones, ¿en qué están escritas? En verso. Mientras esto, ¿en qué está escrito? En prosa. Eso también es alguna diferencia. Pasamos aquí al género épico. ¿De qué viene? De la palabra epos. ¿Qué significa palabra epos? Significa hazaña. ¿Y qué es hazaña? Sinónimo de gesta. ¿Qué es gesta? Grandilocuencia. ¿Qué significa grandilocuencia? Hechos maravillosos, inexplicables, que solamente pueden hacer dos tipos de personajes. ¿Quiénes son esos personajes? Y si no están esos personajes, no hay género épico. ¿Quiénes son esos personajes? Pueden ser los dioses o pueden ser los llamados héroes nacionales. Cualquiera de ellos dos. Ahora pasamos. Pregunto, ¿estos géneros ahí quedan? No, todavía se subdividen. ¿Cómo se llama esa subdivisión? Se llaman especies literarias. Así es que entremos a las especies literarias. Sí, vamos a hablar de las subdivisioncitas de estos géneros. A ver, empecemos entonces. Empecemos subdividiendo el género épico. ¿Sí? Aquí está. El género épico. A ver, el género épico, ¿de qué trata? De hazañas. Sí, yo te pregunto, si ese hazaña, recuerda que el género épico está relacionado con la palabra hazaña. ¿Sí? Si este hazaña lo hace, ¿quién? Vayamos que lo hace un dios.
o dioses. ¿Cómo se va a llamar este género épico si la hazaña lo hace dioses? ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar epopeya. ¿Sí? Recuerda, se va a llamar epopeya. Pregunto, ¿los dioses en qué época existieron? Ayúdame, hijo. ¿En qué época existieron los dioses? En la época antigua. La epopeya, ¿por quién había sido escrito? Por los llamados aedas, o llamados también rapsodas. Entonces, dame un ejemplo de epopeya. A ver, dame un ejemplo de epopeya. Ahí tengo la Ilíada, la Odisea, Divina Comedia. Conclusión, mira. Los aedas en la época antigua escribían epopeyas. ¿Sus personajes quiénes eran? Dioses. Repetimos, en la época antigua, ¿no? Los aedas escribían ¿qué cosa? Epopeyas. Sus personajes eran dioses. Entonces, todo libro que tenga dioses vas a llamarlo epopeya. Ahora, si este hazaña lo hace ya no un dios, sino que lo haga un héroe nacional, ¿sí? Ya lo va a hacer un héroe nacional. ¿Cómo ya se va a llamar esa historia, esa épica? Cantares de Gesta, gracias. Se va a llamar Cantar de Gesta. Ay, ay, ay. Ahora, este Cantar de Gesta, ¿en qué tiempo existió? En la época media. Recuerda que los héroes nacionales pertenecen a la época media. Ahora, ¿cómo se llamaban a esas personas que escribían cantares de gesta? Juglares. Dame un ejemplo. Cantar de mío, Cid. Entonces, conclusión, otra vez. Los juglares en la época media escribían cantares de gesta donde sus personajes eran héroes nacionales. Los juglares en la época media escribían cantares de gesta donde sus personajes eran héroes nacionales. Muy bien, ahora pasamos al género lírico. A ver, el género lírico. ¿El género lírico de qué voz provenía? De la palabra lira. Así es que aquí vamos a trabajar con la lira. Todo tipo de canciones. Entonces, si esta canción es una canción de alabanza, de exaltación, ¿cómo se va a llamar esta canción? Ayúdame, se va a llamar oda. ¿Sí? Oda. ¿Cómo puedes reconocer? Si por A o B te escriben de esta forma, entonces ya es oda, ojo cerrado. No hay nada que hacer, mira. Tú ves esta exclamación, oh, entonces ¿qué es? Oda. Estamos. A ver, si en la casa de la vecina dicen, oh, ¿qué es? Oda. Oda. ¿Estamos? Sí. No, están haciendo oda, hijo. ¿Sí? ¿Y qué es oda? Todo lo que te hace feliz. Casualidad, ¿no? Se supone que a la vecina le están haciendo feliz, por eso está exclamando, ¿sí? Ajá, entonces, muy bien. Ella, profesor, oh, ¿puedo reemplazarlo con sas? No, hija, no. Siempre tienes que decir, oh, si te hacen feliz, ¿sí, hija? Entonces, muy bien. Todas las canciones, odas, lo malo es que no siempre van a utilizar esta exclamación, oh. Si te lo dan, ya regalado estaría, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que esta canción es oda? ¿Cómo me doy cuenta? Simple. Si la canción busca exaltar, hacerte sentir importante, ¿sí? Levantarte el ánimo, si es así, ya es oda ya. A ver, vayamos aquí. Si dijéramos, por ti bajaría la luna. Bajaría la luna. Pregunto, si te dijeran eso, hija, ¿te sentirías bien o no? Imagínate que un chico te dice, por ti bajaría la luna. ¿Tú qué harías, hija mía? ¿Tú qué harías? ¿Cómo que sírvete? No, pues no, así no, hija. Si no, aguanta, no, baja el sol más, dile, pues no, ¿sí o no? Pero de alguna forma uno se siente valorado, apreciado. Eso es la idea. ¿Listo? Vamos. Si la canción viene a ser triste,
Nada, hija. Ya, entonces vamos a buscar, nosotros aquí siempre buscamos, hija mía, gente que pueda suplir esos vacíos, ¿sí, hija? Sí, para Ñusta ya hemos conocido a un tal llamado Oscar, sino que él es el hombre más casto ¿no? Entonces por ahí como que es tímido y todavía no consumen el amor, ¿sí? Para ti también vamos a buscar, hija. Estamos entonces, a las 10 vamos a hacer una convocatoria, por ahora vamos a acelerarlo, ¿sí? Sí, aguanta todavía, hija, aguanta todavía. Sí, aguanta todavía. Entonces, si la canción es triste, normalmente dicen todavía, uno se pone muy triste cuando alguien muere, ¿sí o no? Ya entonces, hija mía, ¿es cierto o no? Si se te muere, ¿te pones triste o no? No, si se le muere, no. Ajá, te pones luto, ¿no, hija? Entonces, muy bien. A ver, tu hija, no, ella sabe también. Hija mía, si se te muere... Ay, ya, qué bien. Porque alguna vez me le despierto con mi boca. No, hija. Ya entonces, es cosas no. Así me dice, o sea, le va a gritar, dice, cuando se desmaya. Entonces, ella se pone ahí. ¿Cómo se llaman esas canciones que están tristes? Que son para tristezas, para muertes. No. Se llama elegía. Gracias. Ajá, eso es para matrimonio, hijo. Entonces, elegía. En este caso, las elegías son canciones tristes. Nada más basta que sea triste. Ya no me interesa de si alguien ha muerto o no ha muerto. ¿Estamos? Ajá, entonces recuerda. ¿Qué vas a hacer? La elegía es todo tipo de canción triste. Ya no me interesa si se te murió, si alguien se ha ido arriba, nada ya. ¿Estamos? Suficiente que sea triste. Imagínate que te diga, ¿no? Mi corazón está triste porque piensas en otro. Entonces, ¿es triste o no? De alguna forma, pero esa de estar triste porque piensas en otro es una queja, así que eso no puede ser, ¿sí? La tristeza no tiene que ser por una queja, sino por la ausencia. Por eso dicen muerte también, porque la muerte no siempre es irte arriba, te puedes ir a otro sitio y estás ausente y hacer que esté triste esa persona. Pero si te dije, en antes que hemos dicho, hija, mi corazón está triste porque piensas en otro. Pero en este caso no hay alejamiento. Si tú estás a mi lado y te lo estoy diciendo de frente, tiene que haber ausencia. Esa no es ejemplo. ¿Cuál podría ser triste? Sería cuando dice, tu abandono me tiene llorando aquí. Es así, porque dice bien clarito, abandono se ha largado. Entonces ahí sí puede ser elegir. ¿Estamos entonces? Así es que aquí vamos a poner un tema de muerte. Dice... Dios, te lo llevaste y estoy llorando. Entonces ahí sería una elegía. Dios, te lo llevaste, estoy triste. Eso sí significa que se murió, ¿sí? Ahora pasamos a canciones que sean ahora para la mujer netamente. Para las mujeres. ¿Cómo se llaman esas canciones que están destinadas netamente para las mujeres? Viene de la palabra madre, madrigal, ¿sí? Netamente para las mujeres. En este caso, ¿cuál es la condición? Es que justamente aquí debe haber ese llamado reclamo, ¿sí? Debe haber ese llamado incomodidad. Solo eso necesita para que sea madrigal. A ver, vayamos cuando dices, hermosa mujer, te amo. Pero ¿de qué sirve que te ame si tú no me amas? Ese sería el reclamo. Entonces a eso vamos en madrigal. Así que aquí puedo poner ejemplo. Tanto amor no sirve si tú te vas. ¿Estamos? Entonces eso sería uno de llamado género madrigal. Ahora, pasamos. Si el poema fuera para el campo, nos vamos al campo. En el campo, ¿quiénes están? Los pastores. Entonces, si el poema, la canción es para el campo, para los pastores, ¿cómo se llamaba? Se llamaba égloga. ¿Sí? Entonces, las églogas son canciones netamente para el campo. Y aquí podríamos decir, los pastores lloraban. Puede ser, los pastores lloraban a su amor, puede ser. Ahora pasamos, nos vamos ahora al matrimonio. ¿Cómo se llama la canción de matrimonio? A ver, ayúdame. Cuando la canción es para matrimonio, ¿cómo se llamaba? Epitalamio, ¿sí? Epitalamio. Ahora vamos, dime, ¿cómo se llama la canción que es para la tumba? Epitafio. Entonces, epitafio. Aquí estaría.
epitafio. Y pues para eso nosotros hay que dibujar, si es posible, el cajoncito para que rápido lo captes. Aquí está el cajón. Y pues aquí, ¿qué cosa ponen? Esto se llama lápida, ¿no? Y en esa lápida normalmente comienza con esta palabra. Aquí. Si ves esta palabra aquí, ojo cerrado, marcas epitafio, ¿sí? Ahora vámonos a ¿dónde? Vámonos a las cartas. Cuando hay cartas, ¿cómo se llaman esas cartas amorosas? Se llamará epístola, ¿sí? Ahora, si vámonos a ¿qué? A las burlas. Hay canciones para burlarse. ¿Cómo se llaman canciones que tienen tema de burla? Se llama epigrama, ¿sí? Epigrama. Entonces, teniendo en cuenta ello, ahora vamos a pasar ¿a qué? Al género dramático, ¿sí? Al género dramático. Rápido, aquí, género dramático. El género dramático, todo lo que es, ¿qué cosa va a agrupar? Todo lo que es teatro, ¿sí o no? Listo. Vamos, si el teatro fuera triste, ¿cómo se va a llamar? Si el teatro fuera triste, ¿cómo se llama el teatro? Si el teatro fuera alegre, ¿cómo se llama ese teatro? Si el teatro es triste, alegre, ¿cómo se llama ese teatro? Entonces completemos. Si el teatro es triste, se llama tragedia. Muy bien. Si el teatro es alegre, comedia. Y el otro sería drama. Pero también lo puedes llamar tragicomedia. ¿Listo? Entonces, ahí está. Ejemplo de tragedia, Edipo, rey. Edipo habla de comedia, el médico a palos. Puede ser el médico a palos. Eso hemos significado, ¿no está? Alguna vez. Ahora, drama, Ollantay, ¿sí? Ollantay sería. Ahora, hablamos del último género. ¿Qué género faltaría, hijo? ¿Qué género faltaría? El llamado género narrativo. El género narrativo, ¿qué es lo que tiene que cumplir? ¿Qué características tiene que tener? De que es narrado, sí, es contado. Es para ser contado, relatado. Entonces, si lo que voy a contar, imagínate, si lo que voy a contar es extensa, ¿cómo se va a llamar? Si lo que voy a contar es breve, ¿cómo se va a llamar? Si lo que voy a contar habla de animalitos, ¿cómo se va a llamar? Si lo que voy a contar habla de origen, ¿cómo se va a llamar? Si lo que voy a hablar habla acerca de historia, ¿cómo se llamará? Completemos. Si es extensa, ¿cómo se va a llamar? Novela. Dame un ejemplo de prospecto. Quijote de la Mancha. Vamos, si es breve, cuento. Dame un ejemplo de prospecto. Caballero Carmelo. Ahora que estamos en 28 de julio, hay que recordarle, ¿sí o no, hija? ¿De qué trata Caballero Carmelo? De una pelea en 28 de julio entre dos gallos. Muy bien. ¿Por qué se pelearon? Por mí. No, hija. No estoy hablando de gallos, estoy hablando de Carmelo. Aprovechadora eres, como siempre, hija. Aprovechador, se acomoda, ¿no, hijo? Se aprovechan. No, 28 de julio pelean, hija mía, por su honor. Así es, no es porque por mí. ¿Qué cosa? Vamos, cuidadito, hija, ya no hables, ya no te vamos a escuchar ya. Entonces, vamos, si lo que voy a contar es de animalitos, fábula. ¿Hay fábula en el prospecto? No hay. Entonces, ya que nos queda, hay que hablar de la oveja y su ¿qué cosa? Su pastor, puede ser, ¿no? Hay fábulas de tantos, ¿no? Por ejemplo, el zorro y la uva, ¿no? Por ahora, fábulas, ¿cuál es su característica? Debe tener moraleja. Si lo que voy a contar habla de origen, no, mitos o bien pueden ser leyendas. Listo. Pero si lo que voy a contar está relacionado con la historia, ahí sí pueden ser tradiciones o pueden ser crónicas. Sí, entonces, eso sería. Pero ahora la parte final de esta clase es justamente el llamado figuras literarias. Ahí termina nuestra clase, ¿ya? Figuras literarias. A ver, figuras. ¿Qué entiendes por figuras literarias, hijo? ¿Qué es figuras literarias? A ver,
¿Qué son las figuras literarias? ¿Figuras que eran, hija mía? En una sola palabra, ¿qué sabía que decíamos? Adornos. Sabemos que las figuras literarias son adornos. Y entonces, lo único que te pregunto es, las mujercitas, ¿no? Cuando hablamos de adornos, de embellecerse, ellas son las primeras. A ver, Ñusta, hija mía, te pregunto, ¿qué cosas utilizas para embellecerte? Maquillaje, pero cuando dices maquillaje son muchas cosas, ¿verdad? Maquillaje es tu laboratorio ya. ¿Sí o no? Esto ya es tu laboratorio ya. Entonces, yo te digo, para adornarte, para embellecerte, para engatusar, ¿no? Para hacer caer en trampita a los pobres indefensos varones, dime, hija, te embelleces, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué cosas utilizas? ¿Cuáles son tus recursos? ¿Cuáles son tus recursos para hacer caer a ese afortunado? Ah, mi primer recurso, profesor, mi levantador. Ah, ya. Su primer recurso, su levantador. Segundo recurso, hija. Ah, ya, tu hilo, listo. Sus levantadores, muy bien. Ajá. Sí, ¿no? Está muy bien, estamos. Ahora, otros, dame más recursos, hija mía. Ahora lo que me estoy preguntando, ¿qué demonios viene a ser recursos? ¿Qué son recursos? Porque ella me ha dicho, mis recursos son mis levantadores, mi esponja, mi pintalabio, mi arete, mi collar. Tiene varios recursos, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Pintalabial, ¿no? Todo eso. Pregunto, ¿qué son recursos? ¿Qué entiendes por recursos? Recursos son algunos elementos con los cuales yo me valgo. Por ejemplo, mis recursos, hija mía, para esta clase, ¿de qué cosas me estoy valiendo? De mis plumones, de la pizarra, de la cámara, ¿sí o no? Porque sin esos recursos no podríamos hacer esta clase. ¿Qué son recursos entonces? De mis herramientas de los cuales yo me valgo para hacer algo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué son las figuras literarias? Eran recursos. O sea, de estas cositas se van a valer los escritores para poder adornar. Entonces, ¿qué son figuras literarias? Son recursos estéticos, ¿sí? Estéticos, recuerda, estilísticos. Recuerda, ¿qué eran las figuras literarias? Son recursos estéticos, estilísticos. ¿Qué significa eso? Que son pues mis materiales para conseguir la estética, ¿sí? La belleza, y así poder atraer a mi público lector. Empezamos con algunos recursos. A ver, ¿qué recursos utilizan los escritores? Los más famosos, metáfora. Otro, ya, muy bien, símil. Ahora sí te escucho, hijo. ¿Qué figura? Muy bien, 3, sería hipérbole. Así es, ahora sí ya te escucho, ya, hipérbole. Ahora sí, mándalo, hijo, mándalo. ¿Qué figura? ¿Qué? Ah, ya, muy bien, hipérbato. Ahora le voy a escuchar porque no vaya a ser que después mueva la cámara a otro sitio, ¿no? Hipérbole, sí, hipérbato, me dijo, hiperbatón. Ahí está. Otra figura, hijo. 5. Ya listo. Otro. Antítesis. Ahí está. Antítesis. Rapidito tienes que dictar, hijo. Si no, se va a pasar. Siguiente. ¿A cuántas figuras tenemos que conocer? 6. 10. Mándame otra figura. Epíteto. Listo. Epíteto. Otro. Muy bien. Aquí vamos a poner animismo. Ahora sí te escucho, hijo. Ahora sí te escucho. Ya no te voy a hacer bullying. Vamos, suelta. ¿Cuál? Sinestesia, muy bien. Sinestesia, otro. Anestesia, no hay, hijo, no hay eso. No hay eso. Anestesia le puedes hacer a otro. Vamos. Elipsis, ahora sí, listo. Elipsis y finalmente anáfora, ¿verdad? Anáfora, esa figurita. Esas son todas las figuras que debes conocer para poder conocer toda la parte teórica de la literatura. Entonces, te voy a dar un sinónimo y un ejemplo verbal. Ya no voy a escribir ya. ¿Por qué? Porque la hora nos ha ganado. Entonces, vamos. Dice, metáfora, su sinónimo es reemplazo. ¿Sí? Vas a reemplazar una palabra con otra. ¿Estamos? Entonces, aquí, imagínate que te puedo decir, ¿han escuchado ese poema que dice, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido? ¿Verdad? Entonces, mi palomita, yo lo voy a hacer así, mi palomita vuelve. Entonces, a ver, ¿qué figura literaria tengo ahí? Metáfora. ¿Por qué? Porque he hecho un reemplazo. Ahí está, mira.
Esta palabra ha reemplazado. ¿A quién había reemplazado? A la palabra mujer. ¿Sí o no? A la palabra novia, me parece, ¿sí o no? Mi novia, vuelve, por favor. ¿Sí o no? Entonces, ahí está. Había reemplazado. Símil. ¿En qué consiste? En comparar. Entonces, para comparar, ¿qué palabras vas a utilizar? Como, igual, tal, cual. Entonces, yo te dije, donde veas como, igual, tal, cual, ¿qué haces? Cierras ojo y marcas símil. No hay nada que hacer. No me importan las demás figuras ya. Estamos, donde veas como, igual, tal, cierras ojo y marcas símil ya. A ver, vayamos un ejemplito. ¿Cuál puede ser? Decimos aquí, a ver, de frente voy a ponerlo así. Eres como la paloma. Ahí está. Entonces, ¿a quién estoy comparando? ¿A quién estoy comparando? ¿A quién? ¿A ella, sí o no? Entonces, aquí hay un pronombre tácito. Tú eres como la paloma. Paloma estaba siendo comparado con ella, ¿no? Entonces, a eso sería símil. Hipérbole. Sinónimo de hipérbole. Exagera. Exageración. En este caso, las mujeres vienen ya de inmediato como ejemplos, ¿verdad? Ustedes exageran de todo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué exageraciones has cometido, Ñustita? Por ejemplo, cuando le ha dicho, mi amor, ya vengo volando. ¿No? Yo sé que tienen cara de brujas, pero no es para tanto, ¿no? ¿Sí o no? Vengo volando. Es una exageración. No tienes alas, pues, para volar, ¿sí? ¿No? Total son, ¿no? Entonces, a veces estás jugando ahí a cabecitas, ¿sabes? Con tu novia, ¿no? Y resulta que cuando están molestas, ¿qué dicen? ¡Ay, qué cosa! Ya me has golpeado. No te he golpeado. Sí, claro, pues cabeza de piedra. Pregunto, ¿alguien puede tener cabeza de piedra? No existe nadie. A ver, tírale piedra. ¿Va a reventarlo o no? Entonces, es exagerado decir cabeza de piedra. También varones exageramos cuando decimos mujer, corazón de piedra. ¿No? ¿Alguna vez les habrá dicho, no, corazón de piedra? Chicas, ¿ustedes tienen corazón de piedra? No, eso es exagerado. Las mujeres no tienen corazón, hijo. ¿Sí? También es exagerado también eso, ¿verdad? Entonces, ¿tienes corazón de piedra? No, exagerado. ¿No tienes corazón? También es exagerado. Ah, ya, entonces lo aguantamos. Entonces, ahí estaría. Y si te dicen, por un beso de tus labios te bajaré la luna, ¿es exagerado? A ver, comprueba, bésale y que te baje la luna. Es imposible, ¿verdad? Es imposible. A la luna de tu casa, tal vez. Ah, ya. Otra cosa le va a bajar a Newstead. Ah, ya. Newstead dice, no, a mí me bajaron otra cosa. Pero está bien, Newstead, está bien. ¿No? Esas cosas te van a ayudar, hija mía, a no creer en hipérboles, ¿no? A no creer en hipérboles. Ahora, pasamos. Hipérbaton, ¿qué es? Desorden. ¿Y quién te avisa? El oído. Cuando tú desordenas las palabras suena raro. Es como cuando dice, apagar ya puedes la cámara. A ver, ¿qué tal? ¿Suena bien o no? Apagar ya puedes la cámara. ¿Cómo debería ser? Ya puedes apagar la cámara. Eso sería lo correcto. ¿Pero qué dice? Apagar ya puedes la cámara. Lo he desordenado la palabra y el oído te avisa automáticamente. Si suena raro, ya es hipérbato. No hay nada que hacer. Estamos entonces, decir por ejemplo, salidas creo ya. ¿Salidas creo ya? Ah, ya, hipérbato, ¿no? ¿Salidas creo ya? No, está raro, ¿verdad? Está desordenadito. Entonces, si te dijera, llorar mañana vas a hacer raro, ¿verdad? Entonces, ¿no? Entonces, ahí eso se llama hipérbato. Antítesis. Ideas contrarias, ¿no? Contradicción. Ideas contrarias. Ahí está. Ideas contrarias. Si digo blanco, ¿tú qué dices? Negro. Si digo arriba, abajo. Eso es la contradicción de ideas. Chato, alto. Gordo, flaco. Malo, bueno. Diablo, Dios. Infierno, paraíso. ¿No? De esa forma hacemos contradicciones. Tierra, de tierra, ¿cuál sería su antítesis? Agua. Muy bien. Sí, estamos entonces. Pero puede ser también tierra, cielo. También podría ser, así es que también cuídate con eso. Pasamos entonces, contradicciones, ideas. Aquí voy a poner un ejemplito. Te amo con mucho odio. ¿Sí? A veces te bloquea, a veces no se sabe, no se entiende, pero dice te amo con mucho odio. ¿Alguna vez, chicas, han amado con mucho odio? ¿En qué caso puedes amar con mucho odio?
Imagínate, hijo mío, aquí tenemos a un Oscar, ¿sí o no? Oscar es pues su víctima de nuestra ñusta. Entonces, imagínate que ñusta, ¿no? Imagínate que se entera que Oscar era casado. Pero ella ya se ha enamorado ya. Ella se está preparando ya para, ¿no? Para hacer familia con él, para consumirlo. Entonces, se entera que es casado. ¿Va a morir de inmediato su amor? No. ¿Qué va a decir? Te estoy amando con mucho odio, ¿sí o no? Porque no hay forma de despegarse de él. Ahora, epíteto, ¿qué era epíteto? Califica, una calificación redundante. Lo que ya se sabe lo vuelves a decir. Ya terminamos con esto, falta poquito nomás ya. Entonces, ¿cuál? Ya, sangre roja, hielo frío, helado frío, chupete frío. ¿Qué más? Sol caliente, luna brilloso. ¿Qué más? Blancanieve o nieve blanca. Blancanieve no. Nieve blanca. Listo, muy bien. Entonces, espejo brilloso. Sí, entonces, agua gris, mar azul, cielo azul. Y así podríamos nosotros buscar bastantes epítetos. Entonces, noche, ¿cuál sería su epíteto? Noche oscura. Y si le pongo noche tenebrosa, también. ¿Por qué tenebrosa? Porque toda noche da miedo, ¿sí? ¿Estamos o no? Entonces, cuando se va la luz, hija mía, ¿cómo te sientes? A ver, siempre el miedo viene a ti. Entonces, por ahí sería. Animismo era dar vida a los que no tienen vida. Recuerda, animismo es dar vida a los que no tienen vida. ¿Cómo se consigue eso? Haciéndole actuar o hablándole. Puedes hablarle o hacerle actuar a los seres que no tengan vida. Por ejemplo, ahorita tú le estás hablando a quién, a tu batería. ¿Qué le estás diciendo? Batería, por favor, todavía no te acabes. ¿Sí o no? Claro. ¿Y cómo se llama eso? Animismo. Le estás dando vida porque dime, al decirle batería, todavía no te acabes, seguro la batería te va a escuchar. Ya está bien, por ti nomás lo hago. No, ¿verdad? Pero es una manera de darle vida. ¿Listo? Tú le puedes dar vida a quien tú quieras, pero que no tenga vida, ¿sí? Al agua, por ejemplo, cuando dice tierra, trágame en este momento. ¿Alguna vez han dicho eso? ¿En qué momento dices tierra, trágame? Cuando, por ejemplo, imagínate, no sé, imagínate, ahorita llegas tempranito y estás ahí en la esquinita con tu novia, tu papá llega, cuando eres chibolito. ¿Qué dices? Tierra, trágame, por favor, ¿sí o no? No, eso se llama dar animismo. Por ejemplo, otros dicen, el día me está tratando muy mal, ¿no? O algunos dicen, qué día tan hermosa, ¿no? Entonces, cuando dices qué día tan hermosa, de alguna forma ya le está dando ya vida ya al día. Entonces, eso sería animismo. Sinestesia, sinónimo de sentidos. Cuando veas sentidos en una poesía, en un verso, ya es sinestesia. Sentidos, ¿cuáles son? 5, ¿verdad? Ojo, vista, no, pues no. Vista, tacto, gusto, olfato, ¿y qué más? Falta un hito, oído, ¿no? Entonces, esas de ahí. Aquí voy a poner el ejemplo que dice, mis manos sienten, ¿qué cosa? Sienten tu sabor. Entonces, mira, ¿qué sentido hay? Aquí hay tacto y sabor. ¿Qué sentido sería? Gusto. Entonces, presencia de sentidos, sinestesia. Elipsis. Elipsis es cuando tú vas a eliminar, ¿sí? Eliminas una palabra, ¿sí? Eliminas una palabra. ¿Cómo sería? Podríamos decir, yo te amo con sinceridad. Sinceridad. Él con mentiras. Eso es para que le serruches al otro hijo, ¿sí? Ahí está, con estos serruchas. ¿Qué le dices? Yo te amo con sinceridad, él con mentiras. ¿En dónde está la sinestesia, la elipsis? La elipsis está en que esta coma justamente se ha comido una palabra. ¿Y qué palabra se ha comido? ¿Cómo compruebo? Busco al primer verbo y lo pongo ahí. Aquí está, mira. La palabra que le antecede puede entrar. A ver, dice, yo te amo con sinceridad. Él
te ama con mentiras. Entonces, si encaja esto de ahí, entonces es elipsis, ¿no? Ahora, anáfora es más fácil todavía, repetición, ¿sí? Terminamos con eso, repetición de la misma palabra. ¿Cómo podemos repetir la misma palabra? Dice, vayamos, a ver, dice, festejo hoy al Perú, ¿sí? Festejo hoy al Perú. Festejo con corazón. Festejo con corazón. Porque el Perú es mi país. A ver, vamos. En este caso, ¿por qué tengo yo anáfora? Porque mira, la palabra festejo que da inicio a este verso también se vuelve a repetir aquí y da inicio al siguiente verso. Por eso se llama anáfora. Pregunto, festejo hoy al Perú. Dime, ¿hay otra figura aquí aparte de eso? Aparte de anáfora, festejo hoy al Perú. ¿Qué figura crees que haya? A ver, ¿qué figura crees que haya? Festejo hoy al Perú. Pero solamente le han hecho una referencia. Si hubiera dicho, Perú eres muy acogedor, Perú eres, lo hubiera calificado tal, pero aquí solamente le está haciendo una referencia nomás. Es como dice que a Perú le voy a hacer un festejo, ¿sí o no? No hay animismo todavía, se aleja mucho. Pero si hubiera dicho, Perú eres muy bueno, ahí sí. ¿Sabes qué hay? Mira, ¿está correcto de decir festejo hoy a Perú? ¿O debería decir, ajá, hoy festejo al Perú? ¿Sí o no? Entonces había también hiperbatón a la vez. Pero ¿quién predomina? Anáfora. ¿Sí? Entonces en eso consiste esa figura literaria. Con eso nos despedimos. Tengan buen día. Muchas gracias.